Shalom, buenas noches. Uno de los temas más promovidos hoy en la sociedad es el concepto de la diversidad o el pluralismo, que está muy de moda. Y es interesante descubrir cuál es la visión de nuestra tradición, de la Torá, sobre este concepto y en qué consiste. Hay muchos conceptos nuevos. Está el feminismo, también que golpea fuerte en la sociedad, y a veces se trastocan las intenciones, las interpretaciones, porque uno, cuando dice una palabra, un título, puede darle un contenido diverso y cada uno lo interpreta distinto. ¿Qué opina nuestra Torá, el judaísmo, sobre este concepto de la diversidad? En la Perashá de esta semana se habla de un famoso acontecimiento histórico que ocurrió apenas en los primeros años de la existencia del ser humano sobre la tierra, que fue la Torre de Babel. ¿Escucharon hablar de la Torre de Babel? Era una torre que decidieron construir todos los seres humanos que vivían en esa época. Hicieron una sola torre para llegar, así cuenta el versículo, hasta Dios. Pero anteriormente a la construcción de la torre, la Torá hace una introducción y dice: Vayu kol ha'am safá achat udvarim ahadim. Toda la población de la tierra tenían una sola idea y un solo idioma. Y entonces decidieron construir la torre. Y Dios dijo: voy a bajar a la tierra y voy a confundir las lenguas y crear las distintas opiniones e ideas. Y así fue que Dios bajó a la tierra y se crearon las lenguas. Y las lenguas significan las ideas, las culturas diferentes. Hasta ese momento, todos los seres humanos tenían una sola idea y una sola cultura y un solo idioma. Y vino Dios y dividió a los seres humanos y le dividió las lenguas y los idiomas y la forma de pensar. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Estaba mal? Parecería como que estaba mal que todos los seres humanos tuvieran un único idioma, o que todos los seres humanos tenían una sola forma de pensar, que tuvo que venir Dios y los dividió. ¿Cómo? Aparentemente es lo contrario. Nosotros, ante la división, tratamos de unir a las personas. ¿Cómo que Dios genera la división? Y acá ustedes me habrán escuchado ahora expresarme con otra palabra distinta, que no es diversidad, sino es división. Una cosa es la división y una cosa es la diversidad. La diversidad y la división no es lo mismo. Cuando todos no se nos permite pensar distinto el uno al otro, tener distintas visiones, distintas interpretaciones, distintos criterios, entonces el progreso del mundo se atenta, disminuye, la sociedad no crece, nuestra capacidad no se desarrolla. Uno desarrolla las cosas y descubre la verdad cuando tiene a alguien que le hace la contra, cuando tengo a alguien que piensa distinto a mí y me hace una pregunta. Si yo no pregunto, voy a percibir la realidad de acuerdo a mi primera impresión, y quizás esa primera impresión es equivocada. Un hombre llega a su casa y ve a su esposa que está abrazando a otro hombre. Lo abraza, el hombre entra, agarra un cuchillo y dice: voy a matar a este hombre que se está aprovechando de mi esposa. Pero se le ocurrió por la duda: voy a preguntar a ver qué pasa. Dice: este es nuestro hijo que se fue hace 15 años al ejército y recién ahora volvió, lo estoy abrazando, es tu hijo. No preguntar, no escuchar al otro que piensa distinto o que tiene una información que no tenemos, es un pecado. Cuando todos queremos imponer una sola idea, es un error. Hoja bruta o mituta, dice el Talmud. O un compañero para estudiar, o la muerte. La muerte
intelectual, la muerte espiritual. Rabbi Yohanan, cuenta el Talmud, era un rab que tenía un compañero de estudio. Cada vez que él decía algo, una ley o una idea, su compañero de estudio le traía 24 preguntas en contra de la opinión de él. El día que murió su compañero de estudio, tomó otro compañero de estudio. Y cada vez que él decía algo, una ley, el nuevo compañero le daba 24 pruebas de que él tenía razón. Y ahí se deprimió. Dice, ahora este es mi fin. Si yo no necesito que me digan que tengo razón. Yo ya sé que tengo razón o que pienso, que yo estoy de acuerdo con lo que yo pienso. Yo necesito a alguien que me haga pensar, que me demuestre otra visión o un punto, una faceta que no pensé para incrementar mi conocimiento. Entonces, la diversidad es positiva para la sociedad. Esa torre de Babel, que querían luchar contra Dios, que significa luchar contra Dios, significa encaminarse hacia la destrucción, era porque no es que no había diversidad. No querían pensar, no querían interactuar con el otro para descubrir la verdad. Eso es bueno que haya en la sociedad. Dios bajó para crear la diversidad. Que Shem Shepartzufeim Shonot, Kach Deoteim Shonot, dice el Talmud. Así como nuestros rostros son distintos, también nuestras formas de pensar son distintas. Los distintos grupos, cuando se agrupan las personas, las leyes que se aplican en una sociedad no se aplican en otra sociedad. Hay distintas halajot, para los chicos, para los grandes, para los ancianos, para los hombres, para las mujeres, para los que viven en Israel, para los que viven en la diáspora, para los que viven en una comunidad interior, para los que viven en una comunidad interior. No es todo igual. Eso incluso aunque tengamos todos la misma idea, también hay que tener en cuenta la diversidad de los entornos, de las personas, la diversidad de la forma de entender las cosas. Eso contribuye al desarrollo intelectual del ser humano. La diversidad es buena, el pluralismo es bueno. Uno no se tiene que asustar cuando me hacen una pregunta. Tengo que aplaudir cuando me hacen una pregunta, porque si no la sé responder significa que no estudié bien. Uno no tiene que buscar al que le diga que tengo razón. Tengo que buscar a aquel que me diga estás equivocado. Porque ahí voy a buscar la manera de tener razón, y si no descubro que no tengo razón, voy a descubrir la verdad diciendo que tiene razón el otro. Y ahí se va descubriendo la verdad, el hombre se va acercando al camino correcto. En cambio, la división, eso sí es malo. La división es estar en contra del otro porque pertenece al otro grupo. La diversidad es vincularse con el que piensa distinto para incrementar mi sabiduría. Y la división es no vincularme con el otro grupo y así directamente generar una brecha y una grieta y un conflicto y una pelea. Eso es la división. El otro día estuve dando una charla en la Organización Mundial de la Salud por Zoom a toda América Latina y el Caribe sobre el tema de la vacunación. Pidieron a los religiosos, líderes religiosos de varios países del mundo, de distintas religiones, hablar sobre la importancia que tiene el cuidado de la salud de acuerdo a las religiones. Hay gente que piensa, lamentablemente hay mucha gente que piensa que la fe se contrapone con la ciencia. ¿No? ¿Cómo voy yo a seguir las normas de la ciencia cuando yo tengo que tener fe en Dios que voy a estar sano? No me tengo que vacunar. Hay gente que piensa así, eso es un error, un gravísimo error. La religión se construye sobre la vida. Primero hay que cuidar la vida, dice el Rambam en el capítulo 4 de la Hot Madá. Midarke, Abodá, Liot Bari, de parte de los caminos del servicio a Dios, el principio es buscar estar sano. Y sobre eso se construye después la mitzvot. O sea que una mitzvah tácita es estar sano. Bueno, tuve que hablar de eso, pero el tema que tuve que explicar a la gente es que a veces uno toma una posición de yo no me vacuno, soy antivacuna. ¿Pero por qué soy antivacuna? Por ejemplo, ocurre lamentablemente, si el Partido Demócrata, por ejemplo, por tomar un país, un ejemplo, de Estados Unidos, dice hay que vacunarse, entonces de forma automática el Partido Republicano, que es el partido opositor, somos antivacuna. ¿Por qué? Porque los demócratas lo dijeron.
Eso no tiene nada que ver. Podemos tener diversidad. Yo soy demócrata, yo soy republicano, somos distintas formas de pensar, pero ahí no tenía que haber división. O sea, estar en contra del otro porque es el otro el que lo dijo, sin usar la dialéctica, el intercambio, el debate y la conversación. Eso es división. No es lo mismo división que diversidad. La diversidad es positiva. La diversidad es lo que ustedes hacen acá, cada día, en el Bet Midrash, en el Midrashá, estudian, preguntan, ¿qué es la Gemara? Diversidad. Este rab dice así, este rab no dice así, no estoy de acuerdo, y sí, discuten, hasta pulir y llegar a la verdad máxima. Cuando una persona mayor predispuesta está para escuchar ideas distintas y para dialogar con el prójimo, aún, o es más, incluso o especialmente cuando piensa distinto a uno, esa persona va a lograr en su vida mayor éxito porque va a lograr pulir mejor lo correcto que tiene que hacer para encaminarse en la senda del bien. Shalom.